Hoy vamos a hablar de los Estados Unidos, su futuro incierto y político, la difícil, muy difícil realidad que atraviesa hoy este país y, por supuesto, como el gran gigante del norte. Los atentados que se hacen a esta nación, a su pueblo, a su sociedad y a su estabilidad, poniendo en riesgo, por supuesto, la estabilidad de otras naciones y haciendo sacudir el panorama geopolítico, porque ustedes saben muy bien que si a Estados Unidos le da gripa, muy probablemente a muchas otras naciones pues les dé pulmonía. ¿Qué pueden aportar cada una de las personas que están dentro de Estados Unidos y que pueden aportar aquellos que están fuera también? Porque, insisto, los designios de la política o de la economía o de los designios sociales de cualquier país hoy en el mundo, pues están totalmente entrelazados, ligados. Y ya hay candidatos y, por supuesto, el actual ocupante de la oficina oval ha amenazado con postularse de nuevo. Gran preocupación para muchos, incertidumbre para otros, increíble la sensación también que da en gran parte de la población estadounidense, atónita, no entiende cómo un pésimo mandato hasta el momento podría repetirse. Pues he invitado a Jaime Flores, director de comunicaciones hispanas del Comité Nacional Republicano. Que nosotros en el Comité Nacional Republicano, yo soy funcionario del Comité Nacional Republicano, estamos obligados por norma a mantener plena neutralidad frente al proceso de las elecciones primarias, que está comenzando ya en muy pocos meses. Ya, de hecho, nosotros en agosto tendremos el primer debate entre los precandidatos presidenciales patrocinado por justamente el Comité Nacional Republicano. Es que, al contrario de lo que sucede en otros países donde los candidatos son impuestos por las maquinarias de los partidos, aquí en los Estados Unidos los candidatos los elegimos nosotros mismos, los ciudadanos, a través del proceso de elecciones primarias. Es básicamente un proceso muy similar al de las elecciones generales, donde elegimos al líder, elegimos al presidente o al senador o a los congresistas de turno. Obviamente, pues ya hay dos candidatos debidamente inscritos en el proceso, que son el expresidente Donald Trump y la exgobernadora de Carolina, la señora Nikki Haley, que también fue embajadora de los Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas. Pero hay otros nombres que están figurando y que están sonando muy fuerte, entre ellos el ex vicepresidente Mike Pence, el gobernador de Texas, Greg Abbott, el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, y muchos otros, de manera que esto muestra la salud de un partido, el Partido Republicano, y al mismo tiempo vemos como contraste a un Partido Demócrata que tiene apenas un candidato que además es el presidente en ejercicio, que tiene un índice de desaprobación por encima del 60%, que más de 2/3 de los votantes demócratas han dicho en las encuestas que les gustaría que el candidato no fuera Joe Biden, sino cualquier otro, menos el presidente de los Estados Unidos. De manera que pues ahí vemos el contraste entre los dos. Tuvimos respeto por el Concierto Internacional de Naciones. Cuando Trump llegó a la Casa Blanca, apenas podíamos dormir, y con el temor de que pues el dictador de Corea del Norte decidiera pues enviarnos uno de sus misiles. Eso se acabó durante la gestión de Trump. Estábamos pues muy temerosos de que ISIS, esa organización terrorista internacional que ocupaba un buen pedazo de Siria y un pedazo de Turquía y una zona muy conflictiva del Medio Oriente, pues siguiera asesinando. En materia de desempleo, por ejemplo, la tasa de desempleo entre los hispanos fue la más baja en la historia durante la administración de Trump. Y aquí tenemos ahora en pantalla, lo vamos a poner aquí para que la gente lo vea. Él es, bueno, el juez colombo estadounidense Juan Merchan, que es quien juzgará el caso del que estamos hablando de Donald Trump en Manhattan. ¿Qué información tienes de él? Aparte de que es un acérrimo demócrata y, según Donald Trump, su hija trabajó en la campaña Biden-Harris. Sí, yo pienso que en estos casos, y nosotros tenemos en el derecho romano una fórmula que es la de declararse impedido, ¿no? Yo creo que estos candidatos, estos jueces, cuando efectivamente, y en el caso de Juan Merchan, pues esto es evidente, tienen una vinculación directa con la contraparte, es decir, serían juez y parte, porque pues si él termina de alguna manera condenando a Donald Trump, estaría favoreciendo al partido en el que milita y al que ha hecho donaciones, que no serán muy importantes. Tengo entendido que son cifras relativamente
insignificantes desde el punto de vista monetario. Pero es que aquí no se trata de cuánto donó, se trata de si donó o no donó a un candidato demócrata, y efectivamente está demostrado que Juan Merchan hizo donaciones a candidatos demócratas en el pasado. Lo de esa es su vinculación partidista. Fue como miembro del Partido Demócrata que fue elegido como juez en esa jurisdicción en el estado de Nueva York, en el condado de Manhattan, y en esas circunstancias, pues él debería declararse impedido para juzgar esta causa. Además, ha hecho declaraciones públicas en ese sentido. Obviamente, en una cuestión tan sonada como este caso, y ante la presencia, aunque no de cámaras ni grabadoras, pero sí de una cantidad significativa de testigos, él tuvo una posición un poco conciliadora con Trump el día en que se le instruyó de cargos, diciéndole que debería pues tratar de ser menos incendiario y cosas de este tipo. Pero estamos viendo evidentemente a un juez que está parcializado, y en eso no consiste la justicia, ¿no? Recordemos esa imagen que justamente la simboliza, que es la de una diosa griega ciega o con los ojos vendados y con una balanza en la mano. No vemos eso reflejado en Juan Merchan, por el contrario, estamos viendo una balanza ya, pues, de alguna manera, pues, sesgada hacia un lado, y no tiene una venda en la cara, es un funcionario, es decir, es funcionario de la rama judicial, es cierto, pero elegido como candidato del Partido Demócrata. Sí. Bueno, esas son las características del juez. Y esta es Stormy Daniels, ahí la tienen en pantalla, que se describe a sí misma como actriz porno, investigadora paranormal y medium. Así que bueno, imagínense ustedes que este personaje con esta descripción es quien tiene en el banquillo en Manhattan al expresidente Donald Trump. Evidentemente hay un delito entre lo que sucedió entre Donald Trump y Stormy Daniels, y ese delito se llama chantaje. Si a esa señora le pagaron un dinero, fue justamente porque ella ejerció un chantaje para quedarse callada o hacer qué sé yo qué, y en medio de una campaña política para la presidencia de los Estados Unidos, seguramente hubo alguien que consideró que lo mejor era páguenle a esa vieja y que se vaya, ¿no? Claro. Claro, la catadura moral, el carácter de la persona importa. Es decir, ¿en qué momento dejamos que avanzara en todos los países, porque esto se observa en todos los países, la pérdida de los valores fundamentales humanos, entre ellos pues el valor de lo correcto, el valor de la ética, el valor de la catadura moral de las personas? Pues es que dicen y mucho de ti, puedes saber qué esperar o no de una persona según su catadura moral. Y mientras esta mujer con esta justamente traza moral aprovecha todo el impacto mediático del caso que la relaciona hoy con Donald Trump para aumentar su exposición pública y también rentabilizar al máximo este momento que ella está pasando, pues vendiendo en sus productos en su tienda virtual, ahí juguetes sexuales en su tienda virtual, imagínense, pues le llegó la coda o el karma, diría yo, porque mientras los estadounidenses y la prensa de todo el mundo estaban atentísimos a la lectura de cargos criminales en contra de Donald Trump, pues por esa presunta, y hay que decirlo, falsificación de documentos y presuntas violaciones a las leyes electorales, al hacerle el pago secreto que dice que se hizo de $130,000 a esta modelo porno, Stormy Daniels, por comprarle su silencio, pues en ese mismo momento esta señora, sí, señora, porque está además casada, recibía casi al mismo tiempo de una corte de California la noticia de que debía pagar una multa de $122,000 por una demanda fallida de difamación contra Trump. Cuando Donald Trump comienza a figurar en las encuestas como el candidato, el precandidato republicano que tiene más opción de ganar la nominación en el año 2024, es ahí cuando los demócratas deciden, hombre, vamos a atacar a este señor. Y es ahí cuando el gobierno, la administración Biden, utilizando los recursos del Estado, las agencias del Estado, el Departamento de Justicia, el FBI, han hecho toda una serie de despliegues en contra de Trump,
y a favor de los demócratas. Para empezar, en el año 2020 ya se sabía que había unos computadores del señor Hunter Biden que traían información sobre algunos de los negocios del hijo del ex vicepresidente, y en los que el candidato presidencial, mismo vicepresidente y candidato presidencial ya en ese momento, había tenido incursión y había salido beneficiado de todo esto. El FBI se encargó de negar la existencia de ese computador. El diario New York Post lo publicó, salieron a desmentirlo. Funcionarios del FBI salieron diciendo que esta era una incursión de los rusos en la campaña electoral en los Estados Unidos. Hicieron quedar mal a personas que estaban pues, simplemente evidenciando lo que estaba ahí. Todo el mundo los veía, los computadores estaban. Algo similar a lo que nos pasó a nosotros en Colombia con el computador de Reyes, que fue pues, ubicado después de una incursión militar de Colombia en territorio ecuatoriano. Salieron a decir que eso era mentira, que esas pruebas no valían, en fin, todo lo demás. En caso tal de que Ron DeSantis reciba algún tipo de apoyo, ayuda o dineros de George Soros, la primera en informarlo voy a ser yo, porque por supuesto que ya lo rastreé, ya lo investigué y ya he estado pendiente para saber si eso ha ocurrido, no ha ocurrido, y si va a ocurrir, pues seré la primera en informarlo. El asunto se distorsionó y para mí fue una cortina de humo lanzada por el mismo George Soros, que aprovechó un momento de una gran conferencia en donde tenía gran capacidad informativa internacional para lanzar o dejar escurrir una frase diciendo que el próximo candidato de presidencial de los Estados Unidos o posiblemente iba a ser posiblemente Ron DeSantis. Al dejar esa frase en entredicho, bueno, las interpretaciones iban a ser múltiples. Yo creo que la gran virtud de Ron DeSantis se puede resumir en una sola palabra y es resultados. Es un gobernador que ha presentado resultados, que ha podido mostrarle al país que manejó primero el tema de la pandemia con muchísima propiedad. Se jugó varias cartas que muchos consideramos arriesgadas, como esto, por ejemplo, de no obligar a los niños a ir a las escuelas con máscaras, de pues ordenar la reapertura de las escuelas para las clases presenciales, consciente de que las clases a distancia pues estaban surtiendo un perjuicio irreparable en la educación de muchos de esos niños, y lo estamos viendo pues ya demostrado fehacientemente con los resultados de los exámenes estatales del año pasado. El rendimiento de los niños en materia académica ha sido desastroso como resultado de la decisión de la administración Biden, de común acuerdo con los sindicatos de maestros, de hacer que las escuelas permanecieran cerradas. Eso no pasó en la Florida y los grandes beneficiados han sido los niños. El gobernador se ha jugado cartas importantes en esto de la educación sexual de los menores, ha enfrentado el gran poder de un mega monopolio, como es el caso de la organización Disney, no ha tenido ningún reparo en enfrentarlos donde tiene que ser. Los padres consideramos, la mayoría de los padres consideramos que la educación sexual de nuestros hijos es algo que depende de nosotros y en lo que nosotros tenemos que tener pues un cierto poder de decisión, tenemos que participar en la toma de las decisiones de lo que se le enseña a nuestros hijos, y el gobernador DeSantis ha defendido eso. El gobernador DeSantis es considerado como el gobernador del país.